Seas bendecido en esta hora. Desde Uruguay, la hermana Sara Esther, bendiciendo a naciones. Te quería compartir una preciosa perla de la palabra del Señor Jesús. Hace un tiempo estaba meditando en la palabra, donde dice ese versículo: primeramente buscad el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Meditaba en mis pensamientos y le decía al Señor: Señor, hubiese sido más fácil si hubieses escrito al revés. Si hubieses escrito: buscad primeramente las añadiduras. Seamos totalmente sinceros. Creo que todos, a cualquiera de nosotros, siempre estamos más afanados, más preocupados, más lo primordial es las añadiduras. Tú vives en un mundo y en tu mundo necesitas cosas. Si se te enferma alguien, necesitas sanidad para esa persona. Si tienes un problema en lo económico, necesitas un trabajo, necesitas un aumento de sueldo, necesitas esa economía, ¿no? para poder pagar tus cuentas, para poder solventarte. Y yo le decía al Señor: hubiese sido más fácil si lo hubiese escrito al revés, porque generalmente nosotros siempre estamos mejor buscando las añadiduras que el reino de los cielos. Y el Señor me hablaba y le quería compartir este video. Ya se lo he compartido para algunos amigos de mis contactos, pero se lo quería hacer en un video porque quiero que me hablaba de las 3 llaves. Yo este mensaje le pondría por título: las 3 llaves. Las 3 llaves. Entonces el Señor me hablaba y me decía, ¿no?, que primero es el reino. En tus primordialidades primero tiene que estar el reino. La primera llave, el reino. Tenés que organizarte, tenés que pensar, tenés que vivirlo, que primero tiene que ser Dios. Hermana Sara, tantos años dentro de la iglesia, ya sabemos eso. Eso es como para niños. Mira, hermano, muchas veces podemos estar mucho tiempo dentro de la iglesia y no ponemos a Dios primero. O decimos, o lo sabemos, lo confesamos, pero en el hecho de la prueba, cuando dice aprieta el zapato, no pones a Dios en primer lugar. Y primero tiene que estar Él. Si estás enfermo, si te duele una muela, tú vas a ir al médico para que te calme el dolor o para que te saque la muela. Son muy pocos los que van a ir directamente al trono del Señor a decirle: Señor, sácame el dolor, sana mi muela. Cuando vos pones la primordialidad a Dios, estás activando la primera llave. Te hablé de 3 llaves. La primera llave es poner primero a Dios en todas las circunstancias. Cuando en tu corazón primero está Dios, cuando en medio de la prueba tú dices: no importa, yo sé exactamente que primero está Dios, que si me hundo en este barco es porque Dios así lo quiso, pero yo sé exactamente que suficientemente poder hay en Dios para que esta embarcación no se vaya a naufragio. Cuando tú pones primero a Dios, estás activando la primera llave. Vamos con la segunda llave. Dice la palabra de Dios: primero buscar el reino. Si yo te hablo y te digo: mira, hay algo sorprendente. Si tú tienes eso, vas a mejorar tu calidad de vida enormemente. Y tú dices: bueno, dime, ¿qué es eso tan sorprendente que mejora tanto la vida? Y yo te digo: bueno, tienes que conseguirte un floppy. Y tú me dices: floppy, wow, ¿qué será un floppy? De segurísimo que tú te vas a empezar a pensar: ¿qué es eso? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo compro? ¿En dónde se adquiere un floppy? Te diré que un floppy es una palabra inventada que recién se me acaba de ocurrir. O sea, no lo busques porque no existe. Pero evidentemente vos vas a si yo te animo para que tú busques eso, tú vas a buscar la información de dónde encontrarlo. Vas a empezar a decir: ¿qué será un floppy? ¿Será un instrumento? ¿Será un medicamento? ¿Tendré que conseguirlo en un supermercado? ¿En dónde puedo conseguir eso? ¿Qué características tiene? ¿Cuánto sale? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo compro?
¿Cómo lo llevo a mi casa? ¿Es grande? ¿Es chico? ¿Lo puedo llevar en la mano? Tú vas a empezar a buscar la información porque te interesa adquirir eso. Cuando empezamos a leer este versículo y empezamos a decir, primero, buscar el reino. Yo te pregunto, ¿tú sabes buscar el reino? ¿Tú sabes qué características tiene el reino? ¿Tú sabes cuántos reinos hay? Porque no estamos hablando del reino de Dios, no estamos hablando de cualquier reino. Pero cuando hablamos y enfatizamos del reino de Dios, tiene unas características muy distintas al reino de acá de la tierra. Porque déjame decirte que hay dos reinos, el reino de la tierra y el reino de los cielos. Entonces cuando tú empiezas a buscar el reino, empiezas a decir, ¿cómo lo adquiero? ¿Dónde lo busco? ¿Qué características tiene? ¿Es grande? ¿Es chico? ¿Para qué necesito buscar el reino? Si mi urgencia son las añadiduras. Quiero que te imagines un cuadro de una persona que necesita dinero y va a un lugar donde le dan el dinero. Entonces va y le dice a la señorita, vengo a que me den un préstamo de dinero. Entonces la señorita le dice, bueno, tome número, haga este formulario, después que lo llena, lo lleva a tal oficina, de tal oficina, después lo va a pasar para la otra oficina, después de esa oficina, si está todo aprobado, lo va a pasar para la gerencia, y después si la gerencia le da el ok, le vamos a dar el dinero. Esa persona de segurísimo dice, no, pero yo tengo urgencia de que ya me den el préstamo, sin tanta vuelta. No, le dice la señorita. Acá hay que hacer esos pasos. ¿El reino de Dios está activado en tu vida? ¿Sabes cómo activar el reino de Dios? ¿Sabes que en el Padre Nuestro, Jesús hablaba y decía a los discípulos? Cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Hay una parte en la oración que Él dice, venga tu reino. El reino de Dios viene. El reino de Dios camina. ¿Cuándo viene el reino de Dios? ¿Por qué viene? Mira, acá en mi país, en Uruguay, hay un lugar donde está la embajada de Estados Unidos. En ese lugar queda acá en mi país. Pero si vos entrás en ese lugar, pisás en ese lugar, ese territorio, aunque esté en Uruguay, ese territorio es de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la embajada de Estados Unidos. Ahí adentro, las leyes, las normas, es igual como si fueses en Estados Unidos. Cuando uno dice, venga tu reino, ahí en donde tú estás, viene el reino de Dios, se posiciona el reino de Dios, se activa el reino de Dios, y donde, en ese lugar donde tú estás, aunque estés en el reino de la tierra, ¡ay santo! Aunque estés en el reino de la tierra, estás en el reino de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, y esto es para nosotros, hermano, venga tu reino. Lo dijo en el Padre Nuestro. Es para que tú lo actives, es para que yo lo active. ¿Por qué? Porque es necesario buscar el reino. Bueno, por las características que tiene. El reino de Dios en sí solo. Yo te animo para que tú busques y que te enamores del reino de Dios. Cuando tú más lo buscas el reino, mira, te vas a empezar a fascinar. Tu cabeza va a empezar a darse cuenta de la dimensión de lo que es el reino de Dios. Te aconsejo que vayas a la bienaventuranza, que vayas al Sermón del Monte, donde ahí Él habla mucho sobre el reino. Pero hay muchísimos pasajes en la Biblia donde habla el reino de Dios. Primera llave es la primordialidad en tu listita. Primero tiene que ser Dios. Segunda llave es la búsqueda. Mira, si tú buscas, tú lo encuentras. Y no me digas que eres burro, que eres tonto, que no sabes, porque he aquí la que te está hablando, que yo no sabía esto. Lo digo delante de Dios.
y estaba mucho más afanada por las añadiduras que en buscar el reino. Hasta que el Espíritu Santo me dice, no, tenés que invertir, Sara. Tenés que primero buscar el reino y todo lo demás. Pero para que todo lo demás viene, están las 3 llaves. Primero, Dios. Segundo, la búsqueda. Cuando vos buscas algo, lo encontrás. Bueno, yo te animo para que encuentres el reino de Dios. Pero el reino de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La tercera llave, la justicia. Dios es un Dios justo. Dios está anhelando personas justas, personas íntegras. Cuando vos te acercas al reino, empezás a darte cuenta que hay muchas cosas en tu vida, en tu área, en tu intimidad que tenés que cambiar. Y entonces tú empezás a cambiar, porque el reino de Dios de por sí solo viene acompañado con la justicia de Dios. Entonces la misma justicia de Dios te va a traer convicción de qué es lo que tienes que hacer. Primero, Dios. Segundo, la búsqueda. Tercero, la justicia. Cuando vos estás caminando en la justicia de Dios, acontecen cosas sobrenaturales. Acontece que vos empezás a amar a tus enemigos y tú decís, pero es mi enemigo. Pero dice, pero yo le voy a dar de comer. Yo le voy a alcanzar un vaso de agua. Eso lo hace la justicia de Dios. Cuando tú empezás a caminar en el reino de Dios, empiezan a pasar cosas sobrenaturales sobre tu vida. Y la justicia de Dios se hace manifiesto en tu vida, en tu casa, en tu familia, a donde tú vayas. Yo te animo para que tú busques el reino. Yo te animo para que tu primordialidad sea Dios. ¿Y sabes qué? Lo dice su palabra, no lo digo yo. Todo lo demás viene. Tú no tienes que buscar añadidura. Viene, las añadiduras vienen. Las añadiduras vienen, te alcanzan. Las añadiduras vienen como un río. Tú no tienes que preocuparte por nada, afanarte por nada, porque viene sola. Santo, rica, para. Yo siento a Dios. Yo siento que Dios está tocando tu vida, tu corazón, tu alma en este momento. ¿Cuántas veces has venido a la presencia de Dios, has llorado, le has dicho al Señor quebrantado que necesitabas esa añadidura, necesitabas ese esposo convertido, necesitabas ese hijo fuera de la droga? ¿Cuántas veces has venido con esos clamores? Y está bien que clames, pero primero busca el reino. Cuando tú buscas el reino, empiezas a activar cosas y empiezas a declarar cosas con tu boca y empiezas a decir, mi matrimonio no va a ser igual, Dios lo va a cambiar. Mi esposo que estaba en el alcoholismo lo va a dejar. ¿Por qué? Porque viene el reino de Dios, se hace manifiesto, tú estás buscando el reino y todo lo demás el Señor lo toca. Descansa en papito Dios. Tu Padre te ama, pero primero tiene que ser Él. Segundo, lo tienes que buscar. Tercero, tienes que amar la justicia de Dios. Y amar la justicia de Dios muchas veces es decir, estoy mal. Yo antes hacía esto, pero a Dios no le gusta. Cambia. ¿Para qué? Para que te vengan esas bendiciones. Todos queremos las añadiduras, pero es necesario estas 3 llaves. Desde aquí, desde la República Oriental del Uruguay, muchísimas gracias por estar escuchando este video. Los amo muchísimo en el Señor Jesús. Te bendigo muchísimo. Espero que tu alma te esté regocijándote con esta preciosa perla que el Señor me ha dado para compartirles. Y bueno, nada, nos estaremos viendo en el próximo video. Bendigo tu vida y muchísimas gracias. Pues si te fue de bendición este video, puedes también transmitirlo para otras personas. De segurísimo que va a ser de muchísima bendición. Amén. Bye.